Bueno, primeramente tengo que decir que este no es el contenido que generalmente se sube a este canal. Y sé que también llevo mucho tiempo sin subir video, pero parte de ese tiempo se debe a lo que estoy a punto de contarles. Primeramente tienen que saber que soy ingeniero civil y vivo en el país de Colombia. También además de eso tienen que saber que hace un año me gradué, es decir que no tengo casi el año de experiencia de estar trabajando. Y como es muy común en este tipo de países, al ser de primer ingreso es muy difícil a veces tener oportunidades de entrar al mercado laboral. Para ponerlos en contexto, a lo largo del tiempo que he estado laborando he tenido 4 trabajos. En primer lugar laboré en una empresa privada por poco tiempo, pero la verdad me fue bastante bien. Después demoré alrededor de 4 o 5 meses sin trabajar dado que padecí de COVID, pero ya esa es otra historia. Luego trabajé con un político que, para hacerles el resumen, me estafó. Realicé muchos trabajos para él y nunca me pagó. Y lo que más me causa gracia es que aún así, sabiendo cómo es la gran mayoría de personas que se dedican a esta actividad, accedí a laborar con él. Al final del día siempre he creído en el karma y la verdad sí espero que le llegue. Luego trabajé desde casa con un ingeniero civil con el cual no me quejo porque me fue bastante bien. Y por último, en el mes de diciembre de 2021 tuve la peor experiencia laboral que he vivido hasta la fecha. Y para su suerte, es la cita principal de este video. Antes que nada deben saber que me encontraba en una obra civil, la cual era la construcción de un pavimento en un barrio de una pequeña ciudad. A partir de aquí es necesario tener en cuenta los dos personajes principales de esta historia, John Jairo y Edgardo. Obviamente no son sus nombres reales, pero había que llamarlos de alguna manera. Me resultaba muy curioso que eran personas de una región muy lejana a donde me encontraba trabajando, pero la verdad no le di mucha importancia a eso. Desde el día 1 que llegué se me dijo que John Jairo era ingeniero civil y que era el encargado administrativo de la obra. Esto último era real, pero lo primero, al tiempo de estar ahí, me di cuenta que era mentira. Y para más remate de todo, John Jairo no tenía ninguna carrera ligada a la ingeniería civil, y es más, no tenía ninguna carrera. Por otro lado, Edgardo, que desde ahora les digo que va a ser el personaje principal de este video, se me presentó como un supuesto maestro de obra. Pero déjenme decirles que hasta la fecha de subido este video no he conocido una persona tan mentirosa, y lo peor de todo, con una habilidad de convencimiento increíble. Desde un principio llegaron estas dos personas y un tercero sin importancia, al que llamaremos Sebastián. Por razones irrelevantes para el video solo trabajamos una semana, y dada la mala organización que se presentaba, se perdió absolutamente todo el trabajo realizado en esa semana. Donde empieza verdaderamente esta fea experiencia fue cuando regresamos luego de los festivos de fin de año. El primer día de la vuelta a la obra me encuentro con la sorpresa de que Sebastián no estaba. Pregunté por qué faltaba y la verdad no me dieron una respuesta concisa. Quizás eso era una señal a tener en cuenta de lo que venía. El supuesto ingeniero John Jairo nunca estaba presente en la obra. Llegaba muy de vez en cuando y en esos tiempos vacíos era donde Edgardo aprovechaba para hacer todo lo que se le viniera en gana. Recuerdo que una vez que regresamos a las actividades fue donde empezó a comentarle a todo el mundo sus supuestos trabajos en grandes empresas del país, sus grandes salarios, sus increíbles obras de ingeniería realizadas y la gran cantidad de personal que manejaba. Desde un principio me dio muy mala espina. Solo imagínense una persona que no conoces, con la que cruzas muy pocas palabras acerca de ti para jactarse de sus supuestos logros. Y lo más interesante y raro de todo es que el dueño de la obra era su amigo. Para más colmo de todo, Edgardo me había dicho que Pablo, el dueño de la obra, le había dado la potestad de realizar todo lo que quisiera a su antojo. Es decir, que entre letras me estaba diciendo que no tenía ningún mandato ni decisión en lo que quedaba del trabajo. Solo imagínense cómo me pude llegar a sentir al saber que mis responsabilidades como ingeniero civil iban a quedar opacadas solo porque a un tipo se le dio la gana de inventar una historia falsa. Y lo más triste de todo es que desde un principio sabía que lo que decía era mentira, pero si llegaba a reportar, quejarme o simplemente hablar, sabía que iba a ser botado de ese trabajo. Para resumirles más la historia, John Jairo y Edgardo no sabían nada de lo que hacían. Obviamente sí tenían ciertas nociones y conocimientos de este tipo de trabajos, pues ellos habían laborado anteriormente en ellos, pero con muy poca relevancia en la toma de decisiones y dirección de la obra.
Lo que me parecía muy chistoso era ver cómo el supuesto maestro de obra Edgardo, que había trabajado en grandes obras de ingeniería y había manejado una gran cantidad de personal, fracasaba en tareas sencillas para cualquier tipo de obrero. Era tanta su incompetencia e idiotez que no se atrevía a realizar ningún tipo de actividades. Así como lo escucharon, un maestro de obra que literalmente no hacía absolutamente nada. Solo se limitaba a dar órdenes y cuando necesitaba ayuda se acercaba a mí. Y lo que me parecía aún más gracioso es que no se acercaba al supuesto ingeniero John Jairo porque sabía que como él no tenían el más mínimo conocimiento para hacerse cargo de la obra. En este tipo de trabajo siempre se encuentra la interventoría, que es la encargada de velar que las cosas se hagan de la manera correcta. Pues en esta era donde yo me resguardaba y le contaba el sinfín de cosas malas que se hacían en la dirección de estos dos personajes. Con el tiempo estas personas se fueron dando cuenta de cómo el barco se iba abajo. Se percataron cómo Edgardo y John Jairo hacían mal las cosas. Uno de los hechos que más me enfureció y sorprendió con respecto a estas personas fue que a los 3 meses de estar allí me enteré que en el pago que se les realizaba a los obreros, ellos hurtaban parte de ese dinero para ellos. Es decir, que originalmente el salario de estas personas era de 40,000 pesos diarios, aproximadamente unos $10, y lo que en realidad se le pagaban era 33,000, unos $8.50. Es decir, que el restante se lo quedaban ellos. Solo imagínense que con más de 10 obreros en la obra, ¿cuánto dinero diario estas personas estaban llevando a su bolsillo? Y ustedes se preguntarán, ¿cómo estos trabajadores no se dieron cuenta que estaban siendo hurtados? Pues la respuesta es muy simple. La mayoría de los contratos de obras públicas que se realizan a los obreros son verbales. Es decir, que John Jairo y Edgardo desde un principio tenían el presupuesto para contratar a personas por 40,000 pesos diarios. Y lo que hicieron fue contratarlos por 33,000. Otra cosa para tener en cuenta es que muchas de estas personas que se dedican a labores pesadas, por lo general no tienen un nivel de educación igual al del promedio. Muchos de ellos no terminaron la secundaria y algunos ni siquiera la primaria. Estas son personas que viven del día a día. Muchos de ellos tienen familias que alimentar y gastos que cubrir. Y siendo sincero con la situación que se vive en Colombia, resulta conveniente hasta el más mínimo centavo. ¿Por qué digo esto? Pues porque en los pagos quincenales John Jairo y Edgardo lo que hacían era que recortaban aún más el dinero que se les daba a los obreros. Es decir, que si a alguna persona de estas le correspondían 495,000 pesos cada 15 días, lo que en realidad le daban era 450,000 pesos. Y al final del día los trabajadores al ver tanto dinero se cegaban y no se daban cuenta que estaban siendo estafados. Les recuerdo que muchos de ellos ni siquiera fueron al colegio y no sabían los cálculos para conocer cuánto dinero le correspondía. Y se preguntarán, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué no te diste cuenta de lo que estaba pasando? Resulta que John Jairo y Edgardo eran astutos. Citaban a los trabajadores en las horas de la tarde para realizar el pago del salario y a mí me citaban en las horas de la noche. Obviamente conmigo no podían hacer la estafa que estaban haciendo con los demás, pues yo sí sabía cuánto dinero me correspondía y a fin de cuentas había firmado un contrato donde se especificaba mi salario, que para serles sinceros era poco. Descubrí todo este robo que se le realizaba a los obreros un día que por descuido de ellos nos citaron a todos juntos para el pago del salario. Yo al conocer los días laborados que llevaban estos trabajadores y el valor de su día de trabajo, pude saber cuánto dinero en verdad le correspondía a cada uno. Fue tanta mi sorpresa al percatarme que a todos ellos le hacían falta 50,000, 40,000, 60,000 pesos y demás. Lo que hice fue que les dije a cada uno cuánto en realidad debía ser el dinero que le correspondía. Y entonces se hicieron los cálculos de nuevo y a todas estas personas se les dio su dinero completo. Una vez que les pagaron a todos los trabajadores y estos se fueron, quedé solo esperando mi pago. Justo ahí sabía que mis días estaban contados, pues la cara de John Jairo y Edgardo había cambiado completamente. Mientras recibía mi dinero y lo contaba, ellos me miraban con tanta rabia que sabía que no duraría mucho en esa obra. Pues ellos sabían que los obreros habían descubierto que todo este tiempo los habían robado. Y lo mejor de todo, estos ya pedirían ayuda para saber cuánto dinero le corresponde en cada quincena. Otro hecho que me sorprendió mucho fue que cerca de donde me encontraba laborando había otra obra, la cual sí se le notaba que tenía buena organización, gente capacitada y sobre todo maquinarias, pues ese es otro punto.
En donde me encontraba trabajando la maquinaria era muy escasa o mejor dicho nula, pues de nada sirve una maquinaria que ni siquiera funciona. O sea, las máquinas que se encontraban en nuestra obra pasaban más tiempo dañadas que verdaderamente funcionando. Pero el asunto está en que al no tener con qué trabajar, era necesario prestar las máquinas de la otra obra. Es decir, que recurrentemente se iba al otro lado a prestar lo que siempre nos hacía falta. El problema no está ahí. El problema está en que Edgardo era el encargado de ir a prestar siempre estas máquinas. Y lo que resultaba aberrante es que estas máquinas eran cedidas sin ningún tipo de valor monetario. Es decir, que los trabajadores de la otra obra las prestaban a cambio de nada. Y lo que hacían Edgardo y John Jairo era que hacían pasar estos préstamos que no tenían ningún valor por un alquiler. Es decir, que todos los meses le pedían dinero a su amigo dueño de la obra, Pablo, para pagar un supuesto alquiler de maquinaria que nunca existió. Y todo ese dinero iba a parar a sus bolsillos. Edgardo fue un tipo con un poder de convencimiento impresionante. Dejó deudas por todos lados. Recuerdo que debía 500,000 pesos en comida rápida, 600,000 pesos de falsos trabajos a personas que vivían cerca de la obra, 200,000 pesos en comidas de las tiendas y vendedores ambulantes, más de 1,000,000 de pesos en bares y estaderos. Y esa es otra. Para este tipo no había un fin de semana que no se emborrachara. Además de eso me enteré que debía más de 2 meses de pensión en el sitio donde se alojaba. Y el día que se fue, dejó toda su ropa maloliente en el cuarto donde dormía. Me imagino que los dueños creyeron que no se iría sin su ropa, pero este fue tan descarado que decidió irse así para no pagar la deuda que tenía. Y no es solo eso. Pasó mucho tiempo en donde me enteré que hablaba mal de mí a mis espaldas. Les dijo a los obreros que yo no era necesario en la obra y que no sabía para qué me tenían ahí. Y lo que más me resultaba curioso era que aún así, después de haber dicho tantas babosadas, se acercaba a mí como si nada y trataba de meter conversación. Y para más colmo con este tipo, no sabía absolutamente nada de lo que hacía y decía. Por lo cual a mí era el que me buscaba cada vez que le preguntaban acerca de cálculos de cantidades y datos técnicos de la obra. Como lo dije anteriormente, desde un principio siempre tuve una mala espina con respecto a este tipo. Sabía que algo traía entre manos y fue hasta después de que me di cuenta de todo. Lo que me resultaba impactante es que todo ese dinero que estos dos personajes robaban, su supuesto amigo Pablo era quien debía responder por él. Es decir, que ellos no solo le estaban robando a la ciudad, a la comunidad o al barrio, también le estaban robando a su amigo. Fue tanto el hueco económico que estos dos dejaron que ya no había dinero para continuar con la ejecución de la obra. Para que lo entiendan mejor, el gobierno, o en este caso la alcaldía, destina un dinero para que se realice este tipo de obras. Este dinero cubre absolutamente todos los gastos necesarios para este tipo de trabajos. Pues con la obra en un 70% de su ejecución, ya se había gastado todo el dinero que en un principio destinó la alcaldía. Creo que con todo lo dicho no es necesario que diga dónde se fue parte de ese dinero. A fin de cuentas, al no tener dinero para absolutamente nada, Pablo decidió por fin despedir a Edgardo, ya que se dio cuenta que uno de los peores errores de su vida fue contratarlo a él y a John Jairo. Y es que ¿qué se puede esperar de unas personas que no saben nada de lo que hacen y vociferan haberlo hecho todo? Díganme qué se puede esperar de unos tipos de más de 40 años tratando de enamorar a niñas de 15. Díganme qué se puede esperar de unos tipos que le robaban a su mismo amigo. Y fue por eso que Pablo decidió despedir a todos los obreros de la obra. Y obviamente a mí también. Al no tener dinero para nada no podía pagar los salarios de ninguno de nosotros. ¿Y recuerdan que les dije que cometió uno de los peores errores de su vida? Pues el 30% faltante de la ejecución de la obra corría por su cuenta, ya que él era el dueño del proyecto y su firma se encontraba en los documentos que lo hacían responsable de la obra. Y si no les parece nada, imagínense pagar el 30% de un proyecto de más de 1,000 millones de pesos. Simplemente increíble. Y si se preguntan cómo me sentía, la verdad era una mezcla entre confusión, tristeza y rabia, ya que las cosas tomarían otro rumbo. ¿Recuerdan que les dije que Edgardo y John Jairo tenían rabia conmigo porque de alguna u otra manera había ayudado a revelar la estafa que le venían haciendo a los obreros? Pues su forma de vengarse de eso fue el no pagarme. Una vez que se me dijo que no iba a continuar en el trabajo, se me debían 2 meses de sueldo. Y al estar en una situación confusa donde despidieron a casi todos los trabajadores, temía porque no se me pagara el tiempo que estuve laborando.
Y si me preguntan cómo hice, pues me convertí en una persona fastidiosa para ellos. Iba casi diario a los sitios donde se alojaban para saber cuándo me iban a pagar. A fin de cuentas, tenía tan fastidiado a Pablo que decidió pagarme todo lo que me debía. Y lo mejor de todo es que pude ayudar a que les pagaran a varias personas que también se les debía dinero desde hace mucho tiempo. Y si se preguntan cómo quedó la obra, pues Pablo se vio en la obligación de contratar a otras personas que verdaderamente sí estuviesen capacitadas para realizar la ejecución de este tipo de proyectos. Para ser más específico, le dio el trabajo restante a un verdadero maestro de obra, que verdaderamente sí sabe lo que hace. Por un principio creí que iba a continuar en el trabajo, pues este maestro le comentó a Pablo que me necesitaría para que le ayudara con ciertas actividades. La respuesta de Pablo fue un rotundo no, debido a que, como ya saben, no tenía dinero para pagarme. Y la verdad, hasta donde sé, la obra se ha convertido en un elefante blanco, ya que Pablo, al no tener dinero para materiales, hace que el trabajo sea parado constantemente. Y para más colmo de todo, John Jairo aún seguía trabajando. Parece que Pablo aún no se ha dado cuenta que él también contribuyó a que todo se le fuese abajo. Y si me preguntan qué conclusiones puedo sacar de esto, pues la verdad es que uno no debe creer de lleno en lo que dicen los demás, y mucho menos cuando son personas que nunca en tu vida has visto. Al final del día, me imagino que la vida les deparará lo que verdaderamente se merecen a estas personas. Me resulta triste el saber que las personas del barrio en donde se estaba realizando la obra quedaron con todo eso a medias, con calles a medio terminar y sin ningún tipo de respuesta con respecto al futuro de un proyecto que podía cambiarles el ambiente donde viven. Es triste también saber que muchos de los obreros que despidieron vivían de ese sueldo que se ganaban en la obra. Muchos de ellos quedaron con muchas preguntas al igual que yo, pero a fin de cuentas creo que son cosas en la vida que uno en algún momento debe vivir. Y si me preguntan por mí, pues para ser la peor experiencia laboral que he tenido, aprendí mucho con respecto a cosas que no te enseñan en la universidad. Además de eso, conocí a excelentes personas y pude llegar a ganarme cierto dinerito. Pero nada quita que por culpa de 2 personas me echaron de mi trabajo. Desde ahí he estado consiguiendo dónde laborar. Se me han dado ciertas cosas, pero la verdad nada concreto. Si saben de algún trabajo de ingeniero civil donde no exijan más de 1 año de experiencia, me lo pueden dejar en los comentarios. Tenía que desahogarme, y qué más que en este gran espacio. Y recuerda que todo lo que se hace en este canal es a la manera de Julio.